se ha entonado el himno nacional de la República de Guatemala por parte de diputados al Congreso de la República, personas que se encuentran presentes en esta sesión solemne, y en este momento se dará inicio con la lectura del acta y declaratoria de independencia, esto por parte de uno de los secretarios de Junta Directiva, en este caso por el diputado Estuardo Galdames. Vamos a escuchar parte de esta declaratoria. Acta y declaratoria de independencia. Palacio Nacional, Guatemala, 15 de septiembre de 1821. Siendo públicos e indudables los deseos de independencia del gobierno español que por escrito y de palabra ha manifestado el pueblo de esta capital, recibidos por el último correo diversos oficios de los ayuntamientos constitucionales de Ciudad Real, Comitán y Tuxtla, el que comunican haber proclamado y jurado dicha independencia y excitan a que se haga la misma en esta ciudad, siendo positivo que han circulado iguales oficios a otros ayuntamientos determinados de acuerdo con excelentísima Diputación Provincial, que para tratar de asuntos tan graves se reuniesen en uno de los salones del Palacio la misma Diputación Provincial, ilustrísimo señor arzobispo, los señores individuos que disputasen la excelentísima audiencia territorial, el venerable señor Din y cabildeo eclesiástico, el excelentísimo ayuntamiento, el muy ilustre claustro y el consulado y colegio de abogados, los prelados regulares, jefes y funcionarios públicos, congregados todos en el mismo salón, leídos los oficios expresados, discutidos y meditados detenidamente el asunto y oído al clamor de ¡viva la independencia!, que repetía de continuo el pueblo que se veía reunido en las calles, plaza, patios, corredores y antesala de este palacio. Se acordó entonces por esta diputación e individuos del excelentísimo ayuntamiento. Primero, que siendo la independencia del gobierno español la voluntad general del pueblo de Guatemala y sin prejuicio de lo que determine sobre ella el Congreso que debe formarse, el señor jefe político la mande a publicar para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo. 2. Que desde luego se circulen oficios de las provincias por correos extraordinarios para que sin demora algunas se sirvan proceder a elegir diputados y representantes suyos y estos concurran a esta capital a formar el Congreso que deba decidir el punto de independencia y fijar, en caso de acordarla, la forma, gobierno y ley fundamental que deba regirse. 3. Que para facilitar el nombramiento de diputados se sirvan hacerla las mismas juntas electorales de provincia que hicieron o debieron hacer las elecciones de los últimos diputados a Cortes. 4. Que el número de estos diputados sea en proporción de 1 por cada 15,000 individuos, sin excluir de la ciudadanía a los originarios de África. 5. Que las mismas juntas electorales de provincia, teniendo presente los últimos casos o censos, se sirvan determinar según esta base el número de diputados o representantes que deban regir. 6. Que en atención a la gravedad y urgencia del asunto se sirvan hacer las elecciones de modo que el día 1 de marzo del año 2000 y próximo 1822 estén reunidos en esta capital todos los diputados. 7. Que entre tanto, no haciéndose novedad en las autoridades establecidas, sigan estas ejerciendo sus atribuciones respectivas con arreglo a la Constitución, decretos y leyes hasta que el Congreso indicado determine lo que sea más justo y benéfico. 8. Que el señor jefe político brigadier don Gabino Gainza continúe con el gobierno superior político militar para que éste tenga el carácter que parece propio de las circunstancias. Se forme una junta provisional consultiva compuesta de los señores individuos actuales de esta Diputación Provincial y de los señores don Miguel de la Reinaga y ministro de esta audiencia, don José del Valle, auditor de guerra, Márquez de Aycinena, doctor José Valdés, tesorero de esta Santa Iglesia, doctor don Ángel María Candina y licenciado don Antonio Robles, alcalde tercero constitucional. El primero por la provincia de León, el segundo por la de Comayagua,
tercero por Quetzaltenango, cuarto por Sololán y Chimaltenango, quinto por Sonsonate y el sexto por Ciudad de Chiapas. Décimo, que esta Junta Provincial consulta al señor jefe político en todos los asuntos económicos y gubernativos dignos de su atención. 11. Que la religión católica que hemos profesado en los siglos anteriores y profesaremos en los sucesivos se conserve pura e inalterable, manteniendo vivo el espíritu de religiosidad que ha distinguido siempre a Guatemala, respetando a los ministros eclesiásticos seculares y regulares y protegiéndolos en sus personas y propiedades. 12. Que se pase oficio a los dignos prelados de las comunidades religiosas para que, cooperando a la paz y sosiego, que es la primera necesidad de los pueblos, cuando pasen de un gobierno a otro, disponga que sus individuos exhorten a la fraternidad y concordia, a los que estando unidos en el sentimiento general de independencia, deben estarlo también en todos los demás, sofocando pasiones individuales que dividen los ánimos y que producen funestas consecuencias. 13. Que el excelentísimo ayuntamiento, a quien corresponda la conservación del orden y tranquilidad, tome las medidas más activas para mantenerla imperturbable en toda esta capital y los pueblos inmediatos. 14. Que el señor jefe político publique un manifestado haciendo notorios a la faz de todos los sentimientos generales del pueblo de Guatemala, las opiniones de las autoridades y las corporaciones, las medidas de este gobierno, las causas y circunstancias que lo decidieron a prestar en manos del señor alcalde. Pedimento del pueblo a juramento de independencia y fidelidad al gobierno americano que se establezca. 15. Que igual juramento presten la Junta Provincial, excelentísimo ayuntamiento e ilustrísimo señor arzobispo, los tribunales, jefes políticos y militares, los prelados regulares, sus comunidades religiosas, jefes y empleados en las rentas, autoridades, corporaciones y tropas de las respectivas guarniciones. 16. Que el señor jefe político, de acuerdo con el excelentísimo ayuntamiento, disponga la solemnidad y señale día en que el pueblo deba hacer la reclamación y juramento expresado de independencia. 17. Que el excelentísimo ayuntamiento disponga la acuñación de una medalla que perpetúe en los siglos la memoria del día 15 de septiembre de 1821 y que en Guatemala se proclame su feliz independencia. 18. Que imprimiéndose esta acta y el manifiesto expresado, se circule a las excelentísimas diputaciones provinciales, ayuntamientos constitucionales y demás autoridades eclesiásticas, regulares y seculares, como así también militares, para que, siendo acordes en los mismos sentimientos que ha manifestado este pueblo, se sirvan obrar con arreglo a todo lo anteriormente expuesto. 19. Que se cante el día que designe el señor jefe político una misa solemne de gracia con asistencia de la Junta Provisional y de todas las autoridades, corporaciones y jefes, haciéndose salva de artillería y 3 días de iluminación. Firmas: Gabino Gainza, Mariano de Beltranena, José Magno Calderón, José Matías Delgado, Anto de Rivera, Antonio de Molina, Mariano de la Rave, José Antonio de la Rave, Isidoro de Valle y Castricciones, Mariano de Aycinena, Pedro de Arroyave, Lorenzo de Romaña, secretario, José Domingo Diegues, secretario. La infrascrita licenciada Suri Río Montt, diputada del Congreso de la República de Guatemala, segunda vicepresidenta de este alto organismo, certifica que la transcripción que antecede del acta y declaratoria de independencia ha sido tomada textual y literalmente de la original que reposa en los archivos de este Congreso. Punto cuarto, palabras del señor presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia, don Néstor Mauricio Vázquez Pimentel.
La lectura del acta y declaratoria de independencia firmado el 15 de septiembre de 1821, donde se leían las 19 disposiciones establecidas dentro de esta acta y han sido las que se ha dado lectura por parte del secretario de la Junta Directiva, Estuardo Galdames, quien ha dado paso también a la intervención del presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia, Néstor Mauricio Pimental. Y escuchemos. Señor presidente de la República de Guatemala, licenciado Jimmy Morales Cabrera, señor vicepresidente de la República, doctor Yafet Ernesto Cabrera Franco, señor presidente del Congreso de la República, diputado Álvaro Enrique Arzú Escobar, señores diputados integrantes de la Junta Directiva del Congreso de la República, señoras diputadas y señores diputados al Congreso de la República de Guatemala, señores ministros, secretarios, viceministros y altos funcionarios de Estado, señor Procurador General de la Nación, señor Procurador de los Derechos Humanos, señor Gobernador Departamental de Guatemala, señoras y señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, excelentísimos y honorables representantes del cuerpo diplomático y organismos internacionales acreditados en Guatemala, distinguidos dignatarios de la nación, distinguidos invitados especiales, damas y caballeros. Y honorable pueblo de Guatemala, reciban un fraterno y cordial saludo en representación del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia. Hoy estamos reunidos con un motivo de especial trascendencia para los guatemaltecos. En este sentido, hago referencia a la conmemoración del 198 aniversario de la emancipación política e independencia de nuestra querida patria, fundamentada en los principios de libertad, igualdad y soberanía, dando como resultado la construcción de esta gran nación llamada Guatemala. Dicho proceso emancipador se realizó de manera pacífica mediante la participación de los representantes del gobierno, la municipalidad, la Iglesia Católica, la Universidad de San Carlos, el Consejo de Comercio, entre otros grupos, quienes declararon la independencia de nuestros pueblos. Este devenir histórico marcó un importante cambio, pues reestructuró la organización política, económica, social, cultural y militar del país. Por ello, esta ocasión es propicia para exaltar nuestros principios y valores patrios, así como para recordar el esfuerzo y sacrificio realizado por los próceres de la independencia, quienes tuvieron la visión y la entereza de luchar por los ideales de libertad y soberanía, aspectos que hoy nos determinan. Posterior a estos acontecimientos, el transitar del país desde 1821 a la fecha no ha sido fácil, ya que nuestra historia nos demarca hechos de vital importancia en las principales esferas de la sociedad, tales como la anexión de la Capitanía General de Guatemala al Imperio Mexicano, la conformación de las Provincias Unidas de Centroamérica y la proclamación de la República de Guatemala en 1847. Desde ese año, el rumbo del país ha estado inmerso en un proceso de altibajos, siendo determinante resaltar los más de 30 años de autoritarismo que vivió el país, así como los avances alcanzados
en los 10 años de primavera democrática y los 36 años de conflicto armado interno, el cual dejó como consecuencia grandes secuelas en nuestro tejido social. La historia nacional ha sido convulsa en la línea del tiempo, lo cual ha limitado en gran medida nuestro desarrollo. No obstante, siempre hemos ido avanzando y ahora tenemos grandes retos como sociedad y como nación que debemos afrontar. Por tanto, reafirmo que Guatemala es un país por el que vale la pena luchar, ya que somos una nación con grandes bondades, anhelos y desafíos. En primer lugar, somos un país privilegiado, pues estamos conformados por 4 pueblos diferentes, pero a la vez unidos por una misma identidad. Además, contamos con 25 idiomas que se practican a nivel nacional. Y en el tema cultural, Guatemala posee diferentes cosmovisiones que nos brindan una percepción del mundo a través de las creencias, las cuales definen nuestra forma de ser. Por ello, y tomando como ejemplo a los próceres de la independencia, debemos ejercer el liderazgo para consolidar la identidad nacional y recuperar el sentido de pertenencia y cohesión entre los connacionales, trabajando juntos por el alcance de un objetivo, que es el bien común, ya que en la actualidad el individualismo, la división y los conflictos han afectado la construcción de comunidad y hermandad entre los guatemaltecos. De tal cuenta, esta ocasión no representa únicamente una oportunidad para comunicar un discurso conmemorativo. Por el contrario, es una oportunidad valiosa para hacer un llamado a las autoridades, así como a la población guatemalteca en general, para que recuperemos y revaloricemos nuestros principios. Y porque trabajemos en la recuperación de la dignidad patria. Hay tanto por hacer y solo lo lograremos mediante la voluntad y el compromiso de emprender desafíos y retos en pro de la nación. Ya que para exaltar a la patria no hacen falta palabras, sino acciones. En este sentido, como organismo de Estado, debemos trabajar incansablemente por establecer un marco de convivencia pacífica y armónica entre los habitantes, así como garantizar el imperio de la ley y el respeto irrestricto a los derechos humanos, no permitiendo que se mancillen la dignidad y las oportunidades de desarrollo para los guatemaltecos. Debemos velar por el respeto a la soberanía nacional, por generar oportunidades de crecimiento y desarrollo para la población. A la población guatemalteca quiero hacerles un llamado a que nos apropiemos de nuestros valores y principios para que marquemos la diferencia demostrando que los guatemaltecos somos personas solidarias, trabajadoras, con ideales nacionales, y de esta cuenta hagamos de Guatemala el gran país que merecemos. Que viva la independencia y que viva Guatemala.
Este fue el discurso del presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia, Néstor Mauricio Pimentel, quien resaltó que se hace un llamado para apropiarse de valores y principios para marcar una diferencia en la solidaridad y para resaltar a las personas trabajadoras del país. Asimismo, hizo un llamado para alcanzar el bien común y la hermandad entre los guatemaltecos. En este momento toma la palabra el presidente del Congreso de la República, Álvaro Arzu Escobar. Señor Jimmy Morales Cabrera, presidente constitucional de la República de Guatemala. Señor Jafet Cabrera, vicepresidente de la República. Señor Néstor Velázquez, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Señoras y señores diputados del Congreso de la República. Señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, señoras y señores ministros y secretarios, señoras y señores representantes de misiones diplomáticas acreditados en el país y de organismos internacionales, señor Procurador de los Derechos Humanos, señor Procurador General de la Nación, damas y caballeros. Doy la bienvenida a todos al Congreso de la República de Guatemala y agradezco su presencia en esta sesión solemne en la que conmemoramos 198 años de nuestra vida independiente. Es un alto honor hablar en este recinto sobre la independencia de nuestro país en un momento como el que vivimos en Guatemala y en el mundo. Celebrar la independencia de la República es, en realidad, celebrar la memoria que nuestro pueblo tiene de su propia historia. Hoy los guatemaltecos conmemoramos 198 años de habernos independizado del régimen colonial. Fue el final de una larga etapa de subordinación, pero al mismo tiempo fue el tiempo que nos tomó forjar una nueva identidad. Y fue esa nueva conciencia social e histórica la que alcanzó su mayoría de edad en 1821. En ese sentido, la independencia es un inicio. Toda sociedad, y la nuestra no es la excepción, pasa por momentos difíciles, momentos en que debemos preguntarnos si seguimos siendo leales a los motivos que nos mueven, al espíritu que nos dio origen como país independiente y soberano. Así fue como decidimos anexarnos al Imperio Mexicano. Unos años después decidimos crear la Federación Centroamericana y hacia la mitad del siglo XIX el presidente Rafael Carrera fundó la República de Guatemala y nos legó la nación que hoy tenemos. República que ha pasado por épocas críticas en los que hemos podido encauzar de nuevo nuestra búsqueda, nuestro anhelo original de preservar nuestra independencia, nuestra soberanía, nuestra autodeterminación. Pienso, por supuesto, en la Revolución Liberal de 1871, en los movimientos ciudadanos de 1920, en la Revolución de 1944 y, por supuesto, en la firma de la paz de 1996. Todos estos hitos de nuestra historia tienen en común el alcance de nuestra libertad. Una libertad que es, en el fondo, la recuperación del ideal original de la independencia. Esto significa que si algo nos enseña la historia, es que lo que logramos también podemos perderlo. Nada. Absolutamente nada podemos darlo por hecho. Por ello es importante conmemorar año con año la independencia de nuestra República. Solo de esta forma es posible preguntarnos en todo momento si no hemos perdido la libertad que ganamos en un principio. Si hacemos esta pregunta hoy, en septiembre de 2019, ¿qué respondemos? ¿Hemos perdido nuestra capacidad de autodeterminación? ¿Preservamos la dignidad que concede la soberanía? ¿O hemos renunciado a ella y estamos permitiendo que alguien más nos señale el camino que hemos de tomar? Yo me atrevo a decir que enfrentamos el peligro de dejar de ser autónomos, que algunos sectores nacionales y extranjeros han intentado poner en riesgo nuestra dignidad y que si dejamos de luchar, de dar la cara, estaremos permitiendo que alguien más se haga cargo del destino que solo a nosotros los guatemaltecos nos corresponde.
Me atrevo a decir que esta no es solo mi opinión, sino el sentir de muchos guatemaltecos, de una mayoría silenciosa y silenciada, que ven con preocupación cómo se nos busca imponer una forma de pensar, una forma de hablar, una forma de actuar y de juzgar. Pero también afirmo que esos guatemaltecos, hombres y mujeres inmortales, cada uno desde su labor cotidiana, libran cada día la batalla por no dejarnos arrebatar el país. Una batalla que continúa porque los adversarios son camaleónicos y encuentran subterfugios para volver a atacar. Pero ¿cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo, habiendo partido del consenso emotivo de la necesidad absoluta de la independencia en 1821, ahora hay sectores que nos quieren hacer creer que la única forma de salir adelante es permitiendo la intervención y entregando nuestra libertad? ¿Cómo se puede ser tan sumiso para aceptar la peor versión del malinchismo? La historia de este enigma es la historia de una derrota política e intelectual. En los últimos años del siglo XX, el proyecto utópico de una sociedad sin clases llegó a su final. Sin embargo, los ideólogos que sobrevivieron a esta experiencia traumática no aprendieron la lección de la historia. De forma enmascarada reavivaron la guerra en tiempos de paz. Lo que había sido una lucha armada se convirtió en una lucha ideológica que busca minar, disociar cualquier forma de entendimiento que mantenga unida a la sociedad. Hoy la divisa de la revolución es la división. Hoy la revolución consiste en paralizar al Estado, en cooptar a las instituciones, en minar la autoridad de los valores y de la historia, así como buscar disolver el núcleo de la sociedad, que es la familia. Y para lograrlo, infiltraron el Estado en sus estamentos profundos. Vivieron agazapados hasta que les llegara el momento. Para ello persuadieron a incautos, importando e instalando la autoridad de las organizaciones internacionales. Organizaciones, muchas de ellas cuestionadas, no solo en su efectiva utilidad, sino sobre todo en su legitimidad y en su ética. Organizaciones que donde quiera que van, cobran la factura de la miseria, del enfrentamiento, mientras se dedican a empujar, en nombre de los derechos humanos y la ideología de género, la caduca agenda de una izquierda que se niega a aceptar el colapso de sus ideas. ¿A qué nos ha llevado esa actitud? Nos ha llevado a una Guatemala que nos cuesta reconocer, una Guatemala llena de contradicciones, una Guatemala en la que los antiguos insurgentes armados enarbolan la bandera de los derechos humanos y tratan de justificar sus acciones amparados en reivindicaciones como la supuesta defensa de la tierra. Donde algunos comerciantes mercantilistas que por años han fomentado la corrupción en favor de sus intereses, hoy se rasgan las vestiduras indignados ante la clase política mientras pactan con el socialismo internacional para mantener sus privilegios intactos. Particularmente, este clima de enfrentamiento afectó en nuestro país al corazón de la dinámica social, el sistema de justicia, un poder del Estado en el que como nunca algunos de sus integrantes se convirtieron en mercenarios para la persecución política. El abuso de poder y la politización al servicio de intereses externos se ha convertido en un reflejo fiel del malestar que nos ha robado la paz, que nos ha hecho desconfiar unos de otros y nos ha sumido en la angustia. Este cáncer social es el principio de toda confrontación, la peor de todas, la que ocurre en el seno de una nación. Y cuando una nación se divide, no solo nadie puede estar seguro, sino tarde o temprano todos sufrimos alguna pérdida. Pero esas pérdidas, en lugar de llenarnos de odio y deseo de venganza,
deben movernos a reflexionar. Debemos preguntarnos si esto es lo que nuestros padres quisieron para nosotros, si es lo que nosotros como padres queremos para nuestros hijos. Solo el bien perdura, y el bien se alcanza con la justicia, no con la venganza. Cuando confundimos la justicia con la venganza, nos hundimos en una espiral de violencia que acaba por destruir lo que hemos construido juntos. La venganza es siempre emotiva y solo procura una satisfacción efímera, malsana. La justicia, en cambio, es racional y fortalece el lazo social. Hay quienes, sin saber lo que afirman, repiten que no perdonan y que no olvidan. Pero cuando buscamos la justicia, la memoria no significa ser incapaces de perdonar. Por el contrario, el perdón es auténtico solo en la medida en que no olvidamos. No debemos, no podemos olvidar el sufrimiento, el dolor de nuestras pérdidas, pero para reparar el daño que la revancha y el odio han hecho, debemos alcanzar justicia. La justicia edifica, marca en el camino de la historia el lugar de un desvío y la forma en que hemos recuperado el rumbo del destino. Después de un acto de justicia no hay vuelta atrás. Ya no caminamos en círculos, en desencuentro. Hoy es imperativo hacer justicia, pero eso es algo que nadie puede hacer por nosotros. Debemos detener y, si es el caso, castigar con la ley a los artífices de la división, tanto a los externos como a sus agentes internos, aquellos que se alimentan del miedo, del odio, que viven del conflicto. En este punto soy muy enfático. No quiero que mis palabras se tergiversen o se malinterpreten. Estoy diciendo que habrá justicia, y eso solo puede significar una cosa: se identificarán a todos aquellos que han abusado del poder que se les concedió, que se aprovecharon de la confianza que se depositó en ellos, que corrompieron por ambición y sed de venganza el sueño de justicia que nació en el espíritu de los guatemaltecos. Con la ley en la mano, con la verdad como guía, no con mentiras y amenazas, llegarán ante los tribunales y responderán por haber cometido la más baja de las acciones: traicionar la esperanza del pueblo. Hace unos días leí una manta que decía: nos verán volver. A las personas y grupos que colocaron la manta les confieso algo: no puedo estar más de acuerdo con ustedes. Por supuesto que los veremos volver. Los veremos volver para enfrentar la justicia, para rendir cuentas ante las autoridades nacionales y la sociedad guatemalteca. Claro que sí, los volveremos volver, los veremos volver, pero volverán para pedir perdón y para reparar los daños que hicieron a familias guatemaltecas. Volverán para responder ante los tribunales sobre los abusos cometidos, pero no lo haremos por revancha, no lo haremos por venganza, no lo haremos por resentimiento o por odio. Los volveremos a ver en el país porque es justo, es correcto, es debido, y porque sin perdón y justicia no restableceremos nuestra convivencia fraternal. Sin temor a equivocarme, puedo decir a todos ellos: los hemos perdonado, pero queremos justicia. La independencia es hoy, como hace 198 años, una tarea urgente, una responsabilidad ante la justicia, único medio para restablecer el vínculo social. Pero esa independencia debe empezar por nosotros, por un examen de las cadenas que nos mantienen atados y hacen del futuro un callejón sin salida. Independencia significa dejar atrás el resentimiento. Independencia es abandonar el sentimiento de venganza. Independencia significa, en suma,
buscar la justicia verdadera, la que abre el camino de un reencuentro y, en consecuencia, el sendero de la paz y el bienestar. Que viva la independencia de Guatemala, que viva la República libre, soberana, independiente. Muchas gracias.